muchos hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Amigas y amigos, iniciamos con nuestro espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Recordemos que todas las semanas tenemos la posibilidad de reflexionar acerca de lo que está aconteciendo, sobre todo desde las masculinidades, desde estas prácticas que todos los días, pues en algunos casos se naturalizan. Lo que queremos el día de hoy es seguir rebatiendo esos estereotipos que existen al interior de los comportamientos, de los roles sociales y por supuesto comprender más el tema de las masculinidades. El día de hoy en nuestro espacio queremos dar la bienvenida, como siempre, al licenciado Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. Bienvenido, Henry. ¿Cómo estás, Luli? Buenos días. Pues un gusto volver a compartir este espacio con todas y todos ustedes en el afán de ir reflexionando, ir conversando, analizando, ¿no?, las diferentes esferas de la vida de los hombres y cómo nosotros vamos desenvolviéndonos en nuestra cotidianeidad. Así que va a ser importante justamente que hoy hablemos y demos continuidad en relación al tema de la paternidad en los hombres. Importante entonces, amigos y amigas, recordemos que ya la semana pasada hemos iniciado con estas reflexiones desde un ámbito más general, desde lo que significa realmente esta paternidad responsable, pero el día de hoy un matiz que es importante, no solamente hablar de la paternidad responsable, sino también hablar acerca de las buenas prácticas, es decir, lo que representa desde el cotidiano, desde las acciones propias que realiza esta persona como una figura al interior de su familia para con sus hijos e hijas. Iniciamos con una pregunta que es importante, en este caso, Henry, sobre todo para dar cuenta, pues, más o menos hablando acerca de esta paternidad, hablando de lo que representa en el accionar también de los hijos, como pues forma parte de un núcleo, es algo que muchas veces se han preguntado y también nos han manifestado en la semana, mandándonos mensajes a nuestro medio de comunicación diciendo qué serían estas características. Cuando hablamos de esta paternidad responsable, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo las representarían en este caso los varones? Sobre todo hablando también no solo de un análisis departamental, sino hablando también de un clima más nacional, sobre todo porque ya se había analizado la semana pasada que existen algunos parámetros culturales, de vivencia, inclusive que tienen que ver también con lo que para nosotros es natural y aquello que no lo es. Entonces, iniciaremos justamente con esta pregunta para hablar de las características que presentan estos hombres en nuestro país al momento de convertirse sobre todo en padres. Bien, es un buen inicio, Luli, hablar justamente de cómo nosotros los hombres en nuestro contexto, en nuestro país, encaramos la paternidad, ¿no? Y cuando hablamos de paternidad, generalmente nosotros tendemos a pensar que hablamos netamente de la crianza de los hijos, de que nos convertimos en papás una vez que tenemos, digamos, ya nuestras hijas e hijos nacidos, ¿no? Pero sin embargo, la paternidad tiene que ver con etapas mucho anteriores a participar de la crianza como tal. Tú mencionabas cuáles son las características de los padres en nuestro país. No son características generales, pero sí podemos, por ejemplo, rescatar algunos elementos que seguramente muchas personas lo han observado, ¿no? En cómo los hombres encaran la paternidad, cómo los hombres asumen la paternidad. Un dato importante que mencionábamos la anterior vez es que en Bolivia existe un alto porcentaje de demandas por asistencia familiar, ¿no? Más allá de que las parejas se hayan desvinculado, de que las parejas no hayan podido funcionar, también habla de este elemento importante del alejamiento de los hombres, de la responsabilidad que implica el hacerse cargo de la vida de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante rescatar
que muchas veces nosotros como hombres en nuestro contexto intentamos huir, intentamos quizás esquivar la responsabilidad total de nuestras acciones, ¿no? Que tienen como efecto el nacimiento de nuestras hijas e hijos. No por nada somos un país que obliga a los padres a que asuman estas responsabilidades en el ámbito legal, ¿no? Siendo que en otros lugares del mundo son los padres quienes asumen esto de una forma prácticamente natural, prácticamente responsable, ¿no? Entonces, es importante que nosotros partamos desde estos datos, ¿no? Que podemos a momentos tener una actitud distante, una actitud poco comprometida e involucrada desde las primeras etapas de la concepción de nuestras hijas e hijos. Y en ese sentido va a ser importante que también nosotros digamos que no está funcionando bien para nosotros como hombres, para que asumamos esas actitudes. Habíamos analizado también, Luli, que muchas de las actitudes que nosotros como hombres adultos asumimos al momento de la paternidad tienen que ver con nuestra historia de vida, ¿no? Con cómo ha sido nuestra experiencia en relación a nuestro padre o a nuestra figura paterna en la casa, en el hogar, en la familia. Y en función a esa experiencia, en función a lo que nosotros hemos aprendido, en función a las prácticas que tuvo nuestro padre o nuestra figura paterna con nosotros, nosotros de alguna forma también en el presente vamos a tener ciertas características similares a las que habíamos visto. Ahora, en ese sentido, es importante también que la audiencia se dé cuenta de esto, ¿no? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a delegar la función de la crianza y de la maternidad como tal a las mamás y con todo lo que implica, ¿no? Con los cuidados y las responsabilidades casi por completo. Pero habíamos dicho también que muchas veces al padre se le otorga como el rol de autoridad, ¿no? En la casa para manejar justamente los comportamientos de las niñas y niños, ¿no? Que pueden en algún momento significar, digamos, una dificultad. Pero en ese sentido, ustedes recordarán que es muy común escuchar comentarios más o menos parecidos a estos, ¿no? Cuando era niño, yo recuerdo que mi papá era una persona que hablaba una sola vez y que lo que se decía se cumplía, ¿no? Os recuerdo que, por ejemplo, en algún momento mi padre me castigó con el cinturón, ¿no? Y desde esa vez, pues yo como que soy una persona más correcta, ¿no? O sea, son criterios, son comentarios de la gente que ahora es adulta, de los hombres que son adultos, de las mujeres que también son adultas y que ahora atraviesan por la paternidad o la maternidad, que de alguna forma nos hacen pensar que han tenido modelos de crianza, sí, autoritarios, pero que también en estos modelos de crianza se normalizaba mucho la violencia, ¿no? Entonces es por eso que tenemos ahora junto con este tipo de prácticas inadecuadas de normalización de la violencia, del uso de la violencia de padres hacia los hijos, como una forma válida, ¿no? Para estas personas de justamente ejercer la paternidad. Ahora, si hacemos una suma, ¿no? De que antes habían malas prácticas o prácticas inadecuadas de nuestros padres con nosotros, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, y ahora somos adultos que de alguna forma estamos replicando eso, pues son prácticas que necesariamente tienen que ser repensadas. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora habíamos dicho que la paternidad en sí es un rol, pero es un rol dinámico, es un rol que cambia, no es un rol que se mantiene por sí mismo en el tiempo, sino que está obligado necesariamente a adaptarse a los momentos de la sociedad, a los momentos históricos, a los cambios que pueda surgir en la sociedad. Entonces, ¿qué nos exige en ese sentido la sociedad ahora, nosotros los hombres como padres? Nos exige que inicialmente seamos mucho más responsables, seamos como que mucho más precavidos y podamos anticiparnos a las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras elecciones, mucho antes de tener a una hija o a un hijo en brazos. Hablamos de el periodo de concepción. Recordaremos que cuando los hombres tenemos prácticas sexuales, muchas veces, generalmente, no asumimos quizás toda
todo el cuidado necesario, no disponemos de todo el conocimiento o finalmente minimizamos las consecuencias, ¿no?, de las prácticas sexuales que podamos llegar a tener, y eso da como resultado embarazos no planificados que lamentablemente en muchos casos tienen que ser asumidos por madres que llegan a ser solteras, ¿no?, por la ausencia del padre justamente. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de paternidad responsable, Luli, hablamos también del hecho de que como hombres, en determinado momento de nuestra vida, cuando estamos ante la posibilidad de convertirnos en padres, también seamos conscientes de que si realmente queremos serlo, ¿no? Y si es que decidimos serlo, pues que sea un proceso activo y comprometido. Y si decidimos no serlo, también que sea un proceso en el que nuestras acciones no nos van a encaminar, ¿no?, a, por ejemplo, involucrarnos o a tener prácticas sexuales irresponsables, ¿no? Muchas veces se le delega el cuidado, por ejemplo, de la anticoncepción netamente a las mujeres, ¿no? Pero también es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestras prácticas que nos pueden llegar a convertirnos en padres, ¿no?, a largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista se empieza a ver la paternidad responsable, desde el punto de vista de repensar, de ser conscientes, responsables con nuestras prácticas que van a dar lugar a una posible concepción, ¿no? Eso de parte inicial. Y cuando hablamos también en una segunda etapa de paternidad responsable, Luli, hablamos del hecho de que los hombres tenemos que aprender a ser padres, ¿sí? No existe el instinto paterno como tal, ¿no? Nosotros, por el hecho de ser hombres, no estamos capacitados al 100% para desempeñarnos exitosamente como padres, y es en ese sentido que tenemos que también ser muy conscientes y estar atentos a qué tipo de prácticas no nos favorecen. Habíamos dicho que, por ejemplo, muchos de los hombres asumimos un rol de autoritarismo, ¿no? Más que un rol, digamos, de amplitud, más que un rol de amplitud a la comunicación con nuestros hijos. Si nos relacionamos con nuestros hijos es más desde la figura del poder, desde la figura de la autoridad, ¿no? Intentando que nuestro hijo aprenda a subordinarse a nosotros. Entonces eso crea una relación justamente de una persona que ejerce poder y de una persona que tiene que obedecer, ¿no? Entonces, en ese caso, eso cuando fracasa este modelo, cuando fracasan estas habilidades, muchas veces esto deriva en violencia, ¿no? En diferentes matices. Puede ser en gritos, en humillaciones, en castigos físicos, ¿no? Puede ser en afectación a la autoestima de los niños, puede ser incluso en conductas de descuido, ¿no? De omisión. Entonces, realmente hemos evidenciado que este tipo de prácticas, este tipo de modelos de crianza de algunos padres, ahora en nuestra realidad, en la actualidad, no llegan a ser efectivos. Y eso nos exige a nosotros que podamos realmente repensar qué estamos haciendo mal. Esto ya no nos sirve, entonces, ¿qué podemos hacer? Y es ahí el punto importante de la paternidad responsable. Tenemos que aprender nuevas habilidades de crianza, tenemos que aprender nuevas habilidades de manejo emocional de nuestras hijas e hijos, y es justamente ahí el reto, ¿no? Es el reto que tenemos que asumir a partir de ahora. Considero que para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las diferentes plataformas, es importante el hacer hincapié en todo lo que tú mencionas. Amigos y amigas, esta última parte justamente hablando de qué tiene que considerar usted al momento de trabajar en el tema de la paternidad responsable. No es solamente un término, no es un enunciado tal vez romántico, bonito, para que usted lo otorgue en un medio de comunicación. Me refiero sobre todo a las plataformas digitales, donde vemos muchas veces papás con sus niños en fotografías, en el Facebook, en su Instagram, en sus diferentes redes, pero después uno dice, más allá de la fotografía, ¿dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el acompañamiento? ¿Dónde está la posibilidad de escucha, de compañía desde el sentimiento? Entonces, evidentemente prácticas importantes que hay que repensar, retos grandes que ya lo han ido asumiendo también desde las nuevas masculinidades, Henry, estas nuevas visiones de cómo yo puedo considerar realmente que estoy siendo responsable en la paternidad. Qué importante lo que has mencionado
sobre todo para hablar acerca de la concepción, para hablar acerca de la planificación, del momento en el que yo decido ingresar ya a pues experimentar el tema de las relaciones sexuales. Que sea tu decisión, eso me parece fundamental, pero una decisión que realmente también tenga que ver con las consecuencias y por supuesto se dé cuenta si quiere o no quiere en ese momento, si es apto o no apto, si es la etapa o no la indicada para convertirse en padre. Importante entonces todos los aspectos que estamos llevando adelante. Tendremos mucho más, amigos y amigas. Nos hemos quedado con 2 apreciaciones de la señora Edelmira, a quien le agradezco. En este momento está expectante. Y para resumir un poco lo que ha mencionado, ha dicho lo siguiente. Bueno, agradezco a Radio Encuentro, quienes van tocando todos los viernes estos temas. Mi padre siempre fue autoritario y me deja muchas secuelas. Conversamos con mis hermanos y hermanas y realmente veíamos una brecha tan distinta entre lo que él consideraba que era correcto para nosotras y lo que consideraba que era correcto para mis hermanos. Mi mamá nunca decía nada porque decía que el hombre de la casa era el que mandaba y en este caso era mi padre. Importantes realmente las reflexiones que se van generando. Agradecemos a la señora Edelmira. También agradecemos a Edwin, que en este momento nos se conecta y nos dice lo siguiente. Considero que son reflexiones que nos van a invitar a asumir los retos que menciona justamente el entrevistado. No son retos fáciles, pero es necesario romper con esas cadenas que ejercen violencia, una violencia que antes no era considerada violencia, más bien era algo natural porque el papá era el que decía lo que se tenía que hacer. Y si no se obedecía, entonces quien estaba mal era el hijo o la hija. Ahora se da cuenta de que esto es distinto y por supuesto hay derechos también para los hijos e hijas. Importante entonces estas reflexiones. Agradecemos a toda la gente que va participando. En la semana usted también nos puede dejar preguntas si es que quiere hacerlo. Vamos a ir abordando diferentes temas desde las masculinidades, desde las prácticas, desde la naturalización de la violencia y bueno, muchos otros aspectos. Agradecemos por el espacio a Henry, que sea hasta el siguiente viernes. El siguiente viernes, Luli, pues un gusto y vamos a seguir conversando sobre el tema. Amigos y amigas, de esta manera cerramos Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. La hora 11 de la mañana con 1 minuto. La temperatura 13 grados centígrados en Sucre, la capital. Encuentro está junto a ti.